Estás disfrutando un lindo viaje en el tren de la tarde con Iván Van. Invitado especial en el tren de la tarde con Iván Van. Bueno, y a las 6 de la tarde con 17 minutos ya tenemos a nuestro invitado especial en el tren de la tarde, el doctor David Diamond, conferencista, pero es un conferencista muy bien preparado. Es un hombre con mucho conocimiento, definitivamente hay que prestarle atención porque es un hombre que le ha dedicado mucho tiempo a esto de Israel y yo creo que vale la pena, por supuesto, compartir con él y por eso está aquí en Radio Mundo 1210 AM en el tren de la tarde. Hay una cantidad de temas para compartir con él, pero vamos a empezar definitivamente por presentarlo. ¿Y quién mejor que él para que se presente? Doctor David Diamond, bienvenido, y lo escucha una cantidad de gente como a lo que estás acostumbrado. ¿Quién es el doctor David Diamond para muchos de los que están aquí presentes en este momento atentos a escucharte? ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto participar en tu programa. Un honor para mí poder estar con todos ustedes y a través tuyo un abrazo a toda tu audiencia allá en los Estados Unidos. Mi nombre es David Diamond, soy nacido en La Paz, Bolivia, en 1977. Soy boliviano-israelí, radico acá en la ciudad de Ashdod, a 20 kilómetros de la Franja de Gaza. Soy abogado, sociólogo y conferencista bíblico. Y bueno, para mí es un honor participar con ustedes en tu programa y también me encanta compartir algo que tú haces, relatar partidos de fútbol. También eso lo hice durante muchos años en Latinoamérica. Qué bueno, o sea que la pelota en poder del doctor David Diamond en este momento participando por el equipo de Israel, camiseta número ¿qué? La 10. Debes llevar tu mínimo, Haga ¿verdad? frío o haga calor, agua de la pira siempre es lo mejor. Zapato quichute cuesta menos, apesta más. Haga el cambio con Rimula que mantiene la viscosidad y el motor le dura más. A las 6 de la tarde con 19 minutos hora Miami. ¿Qué horas tenemos en Israel, doctor David Diamond? 1 de la madrugada con 18 minutos. Y juega el Inter de Miami con Leonel Messi que levanta la cabeza, sale por el sector derecho, combina rápidamente con Suárez, arranca el uruguayo. Eso, muy bien. No, aquí nos divertiríamos todo el tiempo, doctor David Diamond. Qué bueno. La selección de Bolivia, no vamos a hablar de la selección de Bolivia, ¿verdad? Vamos a hablar más bien de otras cosas, ¿cierto? Sí, no, hablar de Bolivia y de fútbol, hermano, mejor pensemos en cosas más agradables. Bueno, doctor A propósito, Bolivia va a jugar con Colombia mañana, ¿no? Sí, Sub-23. sí, en el Sub-23, el preolímpico. Vamos a ver qué pasa con ese par de seleccionados. A ver, vamos a ver qué sucede con ellos. Pero bueno, doctor David Diamond, gracias de verdad por tu simpatía, por lo que eres. Y es muy grato compartir contigo. Hay unas transacciones que se quieren dar con respecto a lo que está sucediendo con Hamás e Israel, ¿verdad? Veo por aquí que tú mismo me compartes una información que dice, detalles de la transacción, 45 días de tregua en la guerra contra Hamás, para así liberar a 35 secuestrados en la primera etapa. Israel soltará de las cárceles entre 100 y 250 terroristas por cada secuestrado, incluidos asesinos graves, es decir, entre 4.000 y 5.000 liberados en total, la cifra más alta en la historia del conflicto. Israel deberá dejar ingresar a Gaza una importante ayuda humanitaria. El borrador del acuerdo preparado en París será presentado en las siguientes horas a Hamás para su aprobación. Tengo entendido que a la actualidad, ahorita 6:20 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, 1 de la mañana y 20 minutos en Israel, eso ha cambiado, doctor David Diamond. No sé cómo nos puedes actualizar, qué piensas tú acerca de esta posibilidad de una tregua, de esta posibilidad de una transacción, de esta posibilidad de un intercambio para que cesen las hostilidades. ¿Qué piensas tú al respecto y cómo nos pones al día? Bueno, hablar de este conflicto es entender que no es fácil. Es un verdadero nudo gordiano el que estamos tratando en este momento. Cuanto más intentas desatarlo, más se enreda. Aquí pasa lo siguiente. Jamás ha rechazado esta opción. Mira que la propuesta parecía ser jugosa, interesante en términos gananciales para el Hamas, porque estamos hablando que Israel hubiera liberado, tú lo has dicho muy bien, terroristas prisioneros en cárceles de Israel, entre 4.000 y 5.000, a cambio de nosotros recuperar a nuestros 136 rehenes. Pero ¿cuál es el problema? Que Hamas quiere todo o nada. ¿Y qué es todo? Hamas acaba de responder textualmente:
Nosotros lo que queremos es el cese definitivo de la guerra. No queremos tregua, dice, sino el cese definitivo de la guerra y segundo, que Israel se retire de Gaza. Y luego recién vamos a negociar qué hacer con los rehenes. Esto es una burla. Esta es una payasada, ni siquiera es una extorsión, es una burla no solo contra Israel, sino contra el mundo entero. Típico de un grupo terrorista sanguinario y cruel que no tuvo miramientos en decapitar a bebés, en entrar a una guardería de niños y decapitar bebés ahí dentro. No tuvo escrúpulos de ninguna índole en incendiar casas y quemar vivas a las personas dentro de ellas, en abrirle el vientre a una mujer embarazada de 8 meses de gestación, extraerle el niño vivo y quemarlo delante de ella, echándole agua para que se mantenga todavía consciente, porque del dolor estaba que se desvanecía, o las violaciones a tal punto que les destrozaron la pelvis a muchas mujeres cuando las violaron, metiéndoles inclusive la culata de los fusiles por sus partes íntimas. Ese es el Hamas, un monstruo. Ok, ese monstruo ahora le dice al mundo, ni siquiera a Israel, no, 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 lo que nosotros queremos es que acabe la guerra y que los judíos se vuelvan a Gaza y luego devolvemos. ¿Cómo puedes tú confiar en alguien así? Siguiente dato. ¿Qué es lo que pretende con esto Hamas? Sencillo. Lo que quiere Hamas es una victoria gloriosa y humillante contra Israel, que le permita a ellos seguir con el control totalitario, tiránico sobre la franja de Gaza, luego rearmarse, reorganizarse y volver a intentar otra masacre como la que ha perpetrado el 7 de octubre y la cual no solo ha cambiado la historia de Israel, ha cambiado la historia de la humanidad y es tan grande la afectación que no solo está llevando a un conflicto entre Israel y el grupo Hamas dentro de la franja de Gaza, sino que está generalizando el conflicto en toda la región al punto que está arrastrando a potencias mundiales a un conflicto que puede fácilmente desatar una tercera guerra mundial que está prácticamente a las puertas, porque como lo acaba de decir uno de los más importantes dignatarios de Inglaterra hace pocas horas atrás, estamos viviendo una etapa de preguerra. Yo diría que este señor todavía no le amaneció. Ya estamos en una guerra mundial en el momento en el cual Estados Unidos con sus aliados tuvo que bombardear a los hutis, valiéndose del apoyo de potencias mundiales. No es Estados Unidos e Israel versus el resto, no. Y han interferido potencias mundiales en el afán de destrabar lo que es el paso marítimo que fue interferido por este grupo terrorista dependiente de Irán y aliado del Hamas, que se apoderó del cruce marítimo que transporta el 22% de la mercadería marítima del mundo, que eso sería el equivalente a que un grupo terrorista se tome el canal de Panamá. Claro, terrible. En medio de todo esto, ¿cuál es la posición, la postura, la respuesta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? ¿Qué dice él? Él se ha mantenido muy claro. Israel va a seguir con sus metas. La primera meta es tratar de recuperar a nuestros hermanos al precio que sea. Son nuestros hermanos, son nuestra sangre y yo sé que si usted tiene un familiar secuestrado, haría todo por rescatarlo. Si una madre puede salvarle la vida al hijo, lo va a hacer. Y el Estado tiene el deber, no solo el derecho, el deber de proteger la vida de sus ciudadanos y de rescatarlos en una situación como esta. ¿Cuántos rehenes debe haber en este momento oficialmente? ¿Tienen una cifra oficial establecida de rehenes? Mira, hermano, entendemos que hay 136, entendemos, pero por debajo de cuerda sabemos que el Hamas está perpetrando tremendos vejámenes, abusos, maltratos y violaciones sexuales a hombres, mujeres y niños dentro de los túneles de Gaza. Lo sabemos por el testimonio de dos fuentes. La primera fuente es los que han salido liberados en el anterior intercambio de rehenes a cambio de criminales, 3-1, así fue, y también el testimonio de los terroristas del Hamas que han sido capturados vivos y tomados como prisioneros por Israel en estas semanas y que están en territorio israelí, en cárceles israelíes y están dando declaraciones ante las autoridades policiales y judiciales de Israel. Y ellos mismos están diciendo que están siendo violados los rehenes y maltratados. Ellos mismos lo están diciendo. Y a la ONU y también a la Cruz Roja no les ha dado la gana en lo absoluto de ir a visitar a los rehenes y ver en qué estado se encuentran. Eso no puede pasar por alto. Y ahora con otro escándalo que se ha demostrado que miembros de las Naciones Unidas, de la ONU,
en su agencia para refugiados en Gaza, tenía a terroristas activos del Hamas como parte de su cuerpo de trabajo. En pocas palabras, la ONU en Gaza se llama Hamas. Wow. Tremendo, doctor David Diamond, pero bueno, es lo que es lo que hay, es lo que está sucediendo en este momento en Israel, en Gaza y en sus alrededores. Una pregunta muy directa, muy para ti, muy para David Diamond. ¿Qué se debe hacer? O sea, ¿cuál debería ser entonces la postura definitiva de Israel? ¿Negociar o no negociar? No puedes negociar con los terroristas en las condiciones en que ellos te están pidiendo, porque lo que le está pidiendo literalmente Hamas a Israel es la rendición. Y nosotros no nos podemos rendir ante un grupo terrorista, porque si hoy día Israel se rinde o pierde la guerra ante el Hamas, el mundo entero va a soportar las consecuencias de esta caída, porque los próximos en ser arrasados serán los europeos y los norteamericanos, porque ellos no van a parar. Ellos encontrarán en la destrucción de Israel el acicate, la plataforma para poder arrasar con más furia contra todos aquellos pueblos que se oponen a su fe, a esa fe asesina de vivir, morir y morir matando para entrar al paraíso, como es lo que ellos creen y predican y defienden a ultranza. No estamos hablando con enemigos racionales políticos o diplomáticos, estamos hablando de fanáticos religiosos que entienden que el que no cree lo que yo creo merece morir y yo me encargaré de matarlo porque eso me da mi pasaporte al paraíso, donde me esperan 72 vírgenes para la eternidad. Esa es su motivación y no se van a detener. O Israel los destruye a ellos o ellos destruyen a la civilización occidental, no solo a Israel. No entienden que el límite moral, ético y espiritual de nuestra civilización es Israel. Y si cruzan esa frontera grupos como Irán, Hezbollah en el Líbano o Hamas en la Franja de Gaza, todo Occidente va a caer de rodillas ante la espada del Islam radical. Del radical, no estoy hablando del moderado. Wow. Tengo por aquí algo que es para cerrar y me gustaría poder compartir contigo mucho tiempo más, doctor David Diamond. Bueno, en la red cristiana en YouTube vamos a extendernos, vamos a hacerlo, por supuesto, para ampliar este tema que tiene muchas, pero muchas cosas más para compartir. Pero para concluir, para cerrar, escribiste algo que me llamó poderosamente la atención. No cometamos el error del primer rey de Israel, Saúl, que por no matar a todos los amalecitas desagradó tanto a Dios que finalmente Dios lo desechó del reino. Tengo entendido que el primer ministro Benjamín Netanyahu mencionó precisamente a Amalek en el discurso del 7 de octubre. Doctor David Diamond, ¿qué dices al respecto? No sé cuánto tiempo tengo en la entrevista, pero voy a ser claro. Amalek es el primer enemigo que encuentran los judíos cuando salimos de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y Amalek se caracterizó por haber atacado por la retaguardia, donde comúnmente en las caravanas antiguas viajaban los más débiles, ancianos, mujeres y niños. Atacando por detrás, masacró a todos los débiles del pueblo de Israel. Y a partir de ese momento, Dios dice en la Biblia que se declararía una guerra entre Dios y Amalek, ni siquiera entre Israel, dice entre Dios y Amalek. Y es una guerra perpetua. Amalek hoy en día engloba a toda persona, escúcheme bien, que busca la destrucción del pueblo de Dios. Esa es una malecita espiritual. ¿Y qué pasó en la historia? Siglos más tarde, Dios le da una orden al rey Saúl, le dice, extermina a los amalecitas, a ese pueblo perverso, cruel e inmisericordia con los más débiles, destrúyelos. En efecto, el rey Saúl fue a la batalla y mató a muchos, pero dejó vivo al rey a unos cuantos. Por ese error perdió el reino y después asumió el rey David como el rey más grande de la historia de Israel. Ahí es donde David es levantado por Dios tras la victoria contra Goliat. ¿Qué nos deja esto de lección? Cuando viene el 7 de octubre y el primer ministro de Israel emite su discurso, dice dos cosas importantes. En Eclesiastés, la Biblia, capítulo 3, versículo 8, dice que hay tiempo de paz y tiempo de guerra, y este es el tiempo de la guerra, lo dice textualmente Netanyahu. Anuncia el inicio de una guerra, no de una operación militar, no, sino de una guerra como tal, y eso es lo que estamos viviendo, una guerra. Ahora, ¿qué ocurre? Amalek representa el enemigo eterno de Israel, el que busca la destrucción total del pueblo, y eso es lo que quiere Hamas. Hamas no busca crear un Estado palestino, lo que busca es destruir al Estado de Israel para luego destruir a la civilización occidental. Hamas no busca
territorio fronterizo. El problema del Hamas no es las fronteras de Israel, está en contra de la existencia de Israel y del pueblo judío. Exactamente el mismo sentimiento y motivación que tuvo Hitler y los nazis. Por ende, Amalek representa a los nazis y representa al Hamas y a cualquier islamista radical o antisemita que vomita su odio contra Israel, escondiéndose bajo nombres de resistencia, oposición o el nombre que se invente. En el fondo es un nazi, es una malecita, y Dios le hace una aseveración que el mismo Netanyahu tomó en su discurso. Israel no les puede tener piedad al Hamas. No estoy hablando de los civiles, estoy hablando de un grupo violento y terrorista, sanguinario y cruel, que está dispuesto no solo a hacer arrodillar a cualquiera, sino una vez arrodillado, decapitarlo, porque no es que de rodillas te va a perdonar la vida. El día que tú te arrodilles ante un terrorista, te decapita la cabeza. Así de simple. E Israel no va a poner la cabeza para que nos la decapiten. Eso tiene que entenderlo el mundo. Nosotros los judíos, como a lo largo de la historia, en muchas oportunidades, desde Egipto, cuando Dios nos sacó con Moisés, hasta el día de hoy, no vamos a claudicar ante un enemigo que nos quiere hacer desaparecer como pueblo. Lucharemos por nuestra sobrevivencia como cualquier pueblo lo haría. Perfecto. Doctor David Diamond desde Israel. ¿En dónde te consiguen los amigos que pasan por aquí? Obviamente les invito a la Red Cristiana para que ustedes vean las participaciones y entrevistas con el doctor David Diamond con respecto a este conflicto y a Israel en general, en la Red Cristiana en YouTube. Pero aparte de eso, ¿dónde te consiguen los amigos que pasan por aquí? Bueno, yo he abierto un canal en Telegram que se llama David Diamond Conferencista, pero gente perversa trató de confundir y crear un Telegram con ese mismo nombre también, David Diamond Conferencista, pero el mío tiene 12,000 seguidores y donde damos información al instante, al minuto del conflicto en Medio Oriente, que por cierto se va a grabar. Esto más quiero decir. En las próximas horas, a raíz de la caída del acuerdo posible de intercambio con Hamas, es un hecho. Israel va a ir a una guerra abierta y violenta contra Hezbollah, que es un grupo muy veces más peligroso que el Hamas, que tiene 200,000 misiles apuntando contra Israel, que está en la frontera norte y es el grupo terrorista más violento del mundo. Si Gaza es el territorio terrorista más violento del mundo, el grupo terrorista Hamas, Hezbollah, es el grupo terrorista más violento del mundo. Contra ese va a haber una guerra inevitable en las próximas horas. Eso está claro. Y esa información yo la estaré publicando minuto a minuto a través de Telegram y estaremos, Dios mediante, contigo en esta semana, si es posible o no sé, sí, haciendo una nueva entrevista. En la Red Cristiana, por supuesto, y siempre bienvenido aquí a esta estación, mi querido doctor David Diamond. Un abrazo para ti y gracias por subirte aquí a este tren de la tarde. Final del partido, 0-0. Muchas gracias, un gusto, un fuerte abrazo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, a toda tu audiencia en Miami. Gracias y espero me mandes una copia de esta entrevista. Gracias, un abrazo. Pero por supuesto, ahí está, doctor David Diamond, desde Israel, en vivo, en directo, solo aquí, para ti. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito. Han pasado 111 días desde que se produjo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto y la ONU, oh sorpresa, acaba de descubrir que muchos de sus empleados en Palestina en realidad eran terroristas. Y han necesitado 111 días para entenderlo. Debe ser que no era suficiente que en todo este tiempo hubiera testimonios de rehenes diciendo que sus secuestradores formaban parte de la Agencia Especial de la ONU para los Refugiados Palestinos, o que en todos los colegios y hospitales de Gaza controlados por la ONU que el ejército israelí ha tenido que registrar desde que empezó la guerra, casualmente siempre encontraron un arsenal de armas que ya quisiera para sí Kim Jong-un, o de forma más directa aún, y esto es lamentable, las propias imágenes y posts que publicaban en redes sociales muchos de los colaboracionistas de la ONU, en las que directamente enaltecían el genocidio de judíos sin pudor alguno, con orgullo. 111 días han necesitado para despedir a terroristas. La ONU. Increíble. En fin, lo que está ocurriendo en Oriente Medio es una aberración. La guerra militar no cabe duda que Israel la va a ganar, pero la guerra mediática a la que está teniendo que hacer frente por culpa de los nazis de medio mundo que se envuelven en la bandera del progresismo para tapar el hedor de su antisemitismo, pues es bochornoso. Y sí, he dicho nazis, porque nos hartamos siempre de catalogar como nazi a cualquiera que no comulgue con la izquierda,
Pero justo a los que quieren matar a judíos por el mero hecho de serlo, parece que hay que llamarles libertadores o miembros de la resistencia. Y no son nada de eso. ¿Saben lo que son? Nazis. Y como tal hay que llamarles. Unos nazis que, como ya viene siendo costumbre, cuentan con toda la admiración de nuestra izquierda. Esa misma izquierda, que en España monta manifestaciones como si se fuera a acabar el mundo, va a acabar con los derechos humanos, fundamentales, morales y todo tipo de derechos que hay en el universo de la comunidad LGTBI por no colgar la bandera arcoíris en Cibeles. Pero, sin embargo, esa misma izquierda que no tiene ningún problema en ser ferviente defensora de Palestina, un lugar en el que, en vez de colgar la bandera arcoíris, directamente lo que hacen es colgar a homosexuales en grúas por ser impuros. Miren, nosotros no podemos debatir en términos racionales con los nazis, porque su argumentación no es racional. Piden un alto al fuego a sabiendas de que eso significa el rearme de Hamás para volver a cometer una matanza. Piden un alto al fuego cuando ni un solo día Hamás ha dejado de lanzar cientos de misiles contra la población civil israelí. Y piden un alto al fuego cuando saben que aún hay 126 rehenes secuestrados en túneles en los que se esconden los altos mandos de Hamás, que, por cierto, no son políticos, como dicen algunos de izquierdas, son terroristas. Aquí no hay duda. Israel va a ganar la guerra militar con certeza. ¿Y saben lo que les digo? Es irrelevante si gana o pierde la guerra mediática, porque en la que sin duda va a arrasar es en la batalla moral. ¿Y por qué? Pues porque aquí solo hay dos bandos. Uno, el de los que, pudiendo cometer un genocidio, no quieren hacerlo, y dos, el de los que quieren cometer un genocidio, pero, para su desgracia y para nuestra fortuna, no pueden. En este periódico lo tenemos claro, no hay debate. Aquí o estamos con Israel o estamos con la barbarie. Y para que todos nosotros ganemos y para que la civilización occidental perviva, solo hay una opción. Israel tiene que ganar. Viernes 26 de enero y la Corte Internacional de Justicia pide a Israel tomar medidas provisionales para impedir el supuesto genocidio en Gaza. Esto no implica el alto al fuego solicitado por Sudáfrica ni una resolución de condena para Israel. Te explico. Con 15 votos contra 2, esta Corte ha determinado que el gobierno israelí debe asegurarse de cumplir estas medidas. Proteger las pruebas de posibles crímenes de genocidio, castigar incitaciones de genocidio y mejorar la situación de ayuda humanitaria en Gaza. Según esto, Israel debe presentar un informe en un mes describiendo las acciones que ha tomado tras este primer fallo. Sin embargo, la presidenta de la Corte, Joan Donoghue, afirmó que el tribunal no desestimará el caso, es decir, habrá una segunda resolución. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reaccionó al fallo, asegurando que Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos, respetando el derecho internacional y hasta que todos los rehenes sean devueltos. Aunque la Corte también expresó su preocupación por los secuestrados, el grupo terrorista Hamás respondió minutos después con una publicación donde aparecen 3 rehenes con la frase «El tiempo se acaba». El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231 33 203. Celular 00-593 984 64 24 42.